Tenía 36 años cuando conocí a la mujer que cambió mi vida por completo. Fue durante mi último año de universidad. No fue una de esas relaciones que se construyen con el tiempo. Con ella todo fue inmediato, natural. Sentí que por fin alguien me veía tal como era. Ambos veníamos de relaciones difíciles, pasados que no eran fáciles de compartir, pero desde el primer día hubo una conexión que no podía explicar. Había ternura, complicidad, era como si nos conociéramos de toda la vida. A los 3 meses de relación, tomé la decisión de pedirle matrimonio. Muchos me dijeron que estaba loco, que iba muy rápido. Pero yo lo sentía con una certeza que nunca antes había tenido. Ella aceptó sin dudar. Nos casamos, nos fuimos de luna de miel, y cuando volvimos, empecé a trabajar en un bufete de abogados. Era un trabajo exigente, pero ganaba bien. Podíamos vivir cómodamente. Le dije que si quería trabajar, yo la apoyaba, pero si prefería quedarse en casa, también lo entendía. Ella trabajaba como asesora y decidió hacerlo desde casa, a su ritmo. Los primeros meses fueron increíbles. Nos acostumbramos rápido a vivir juntos. Teníamos rutinas sencillas pero significativas, cocinar juntos, ver películas hasta tarde, salir a caminar. Recuerdo que, incluso en los días pesados del trabajo, llegar a casa y verla era suficiente para sentirme completo. Me había imaginado muchas veces lo que sería el matrimonio, pero nunca creí que pudiera sentirse así de bien. Sin embargo, al poco más de un año, empecé a notar que algo en ella cambió. Al principio fueron cosas pequeñas, noches de insomnio, baños constantes, miradas perdidas. Luego, el llanto sin motivo, el silencio que llenaba toda la casa. Yo intentaba entender, preguntaba, pero sus respuestas eran vagas. Me decía que extrañaba a sus padres, su vida anterior. Me partía el alma pensar que no se sentía feliz conmigo, que quizás todo lo que yo creía que habíamos construido no era suficiente para ella. Un día llegué antes de lo habitual a casa y no pude entrar. Todas las puertas estaban cerradas con llave, como si me estuviera ocultando algo. Cuando al fin me abrió, parecía asustada. Me dijo que pensó que era otra persona. En ese momento no quise presionarla, pero sabía que algo más estaba pasando. Esa noche me lo contó todo. Me confesó que antes de estar conmigo, había estado en una relación abusiva. Un hombre que la golpeaba, que la manipulaba, que la tenía completamente aislada. Me dijo que había quedado embarazada de él, y que durante el embarazo, la violencia empeoró. Una noche, estando a punto de dar a luz, él la golpeó tan brutalmente que perdió al bebé. Ella casi muere también. Estuvo en cuidados intensivos, y fue solo gracias a que había testigos y evidencia médica que pudieron meterlo preso. Antes, él siempre había salido impune porque sabía dónde golpear, en las costillas, en zonas donde los moretones no eran visibles. Era meticuloso. Por eso ella nunca pudo liberarse por completo hasta que casi la mata. Lo que más me dolió de todo fue enterarme de que él había salido de prisión hacía poco, y desde entonces la acosaba. Le escribía mensajes horribles, diciéndole que se arrepentía de no haberla matado junto a su hijo. Le llegó a llamar miles de veces. Literalmente. En un solo día recibió más de 4.000 llamadas. Yo no entendía cómo no me lo había contado antes. Ella tenía miedo. Temía que si yo lo enfrentaba, él también me hiciera daño. Y porque, en el fondo, sentía que nadie le iba a creer. Fuimos a la policía. Denunciamos. Pero el número desde el que la acosaban no estaba a nombre de nadie. No había pruebas suficientes. Él negaba todo. Incluso me miró a los ojos y me dijo que no sabía nada de mi esposa. Que no sabía que estaba casada. Que no había tenido contacto con ella.
Todo quedó en su palabra contra la de ella. Ese fue el punto de quiebre. Yo le creía a ella, y eso fue todo lo que importó. Le propuse mudarnos, empezar de nuevo en otra ciudad. Tal vez allí podríamos vivir sin ese miedo constante. Y así lo hicimos. Al llegar al nuevo lugar, por un tiempo todo volvió a ser como antes. Ella estaba más tranquila. Sonreía más. Hasta que una mañana, con lágrimas en los ojos, me dio la noticia: estaba embarazada. Ver su rostro entre la felicidad y el miedo fue un reflejo de todo lo que había vivido. Pero también fue el inicio de algo nuevo. Algo esperanzador. Acompañé cada etapa de su embarazo. La llevé a todas sus citas, la animé a seguir en terapia. Por momentos parecía volver a confiar en el mundo, en que la vida podía ser distinta. Pero cerca del 8º mes, todo cambió. Era casi Navidad. Ese día me escribió diciendo que saldría a comprar unas cosas para el bebé. Iba a tomar un taxi por aplicación. Me pareció normal, le dije que todo bien, que me avisara cuando regresara. Pero después de las 6 de la tarde, su celular estaba apagado. A las 7, cuando salí del trabajo, empecé a llamar sin parar. Nada. Fui a casa. Todo estaba en orden. Sus cosas seguían ahí. No había señales de que se hubiera ido por su cuenta. Llamé a sus padres. Nadie sabía nada. Presentamos la denuncia. Iniciaron una búsqueda. Investigaron al ex, pero él tenía coartada. Las cámaras no habían grabado nada. Fue como si se hubiera desvanecido. Desapareció por completo. Pasaron los días. Pasaron los meses. Enero, cuando debía nacer nuestro hijo, llegó y se fue. Nada. Yo me desmoroné. Mi familia terminó internándome en una clínica porque intenté quitarme la vida. Ya no tenía fuerzas. Ya no tenía fe. Una noche, afeitándome frente al espejo, me corté sin querer. Las luces parpadearon. Y entonces la escuché. Su voz. Clarísima. Me llamaba desde el otro lado de la puerta. Salí corriendo, y ahí estaba ella. Igual que antes. Más delgada, sí. Pero era ella. Me abrazó. Me habló como si nunca se hubiera ido. Me dijo que acabábamos de vernos. Que todo estaba bien. Escuché llorar a un bebé. Entré al cuarto y vi la cuna. Todo perfectamente ordenado. Pero nunca logré verle la cara. Estaba cubierto. Ella no me dejaba destaparlo. Me decía que estaba dormido. Viví con ellos durante lo que pareció un mes. Un mes de paz, de amor, de cenas en familia. La gente nos miraba en la calle y decía que hacíamos una linda pareja, que teníamos un bebé hermoso. Pero había algo que no cuadraba. Yo nunca había visto su rostro. Un día, noté que empezaba a oler a hierro. Sangre. Me fui al baño, y al mirarme en el espejo, todo volvió. El baño estaba sucio, como lo había dejado cuando ella desapareció. No había juguetes, ni cuna, ni patitos de goma. Todo había sido otra cosa. Volví al pasillo, y la vi de nuevo. Esta vez, embarazada. Descalza. Con el cabello mojado y los pies negros. Me dijo que no podía acercarme. Que solo había venido a despedirse. Me pidió que encontrara su cuerpo. Que ni ella ni nuestro hijo podían descansar hasta que eso ocurriera. Me dio una nota con una dirección. Me pidió que llevara una colcha. Que tenía frío. Y desapareció. Cuando desperté, tenía el papel en la mano. Nadie me creyó.
pero fui a la dirección. Caminé los pasos exactos. Y ahí, en medio de una construcción abandonada, encontré tierra removida. Empecé a cavar. Con mis propias manos. La encontré. En un saco. Su cuerpo desmembrado. Solo partes. Y más abajo, en una bolsa negra, estaba el cuerpo de nuestro bebé. Llevé la colcha. Los envolví. Lloré como nunca en mi vida. Nunca se supo quién lo hizo. Nunca se confirmó nada. Pero yo sé que fue él. Los enterramos. Les dimos una despedida digna. Y me quedé con la mitad de la cajita que llevamos al funeral. La otra mitad la enterré en un árbol. Es lo único que tengo. Hoy, aún conservo la nota. Su letra. La prueba de que, de alguna manera, ella me guió. No sé si fue un sueño. No sé si mi mente necesitaba cerrar ese ciclo. Pero lo viví. Y lo recordaré hasta el último día de mi vida.